Hola, ¿cómo están muchachos? En este video lo que vamos a hacer ahora es, les voy a tratar de explicar ya la teoría general de Keynes y este es el capítulo 2 que se llama los postulados de la economía clásica según Keynes, ¿no? Aquí que vamos a ver, bueno, Keynes va a establecer cuáles son supuestamente los supuestos básicos de la teoría clásica y van a ser tres, el que los vamos a ir analizando en este momento. Y bueno, esta es la primera parte del modelo keynesiano y voy a explicar estas cuestiones en esta parte. Entonces, voy a tratar de referirme aquí al pizarrón, hacer alguna grafiquita cuando sea necesario, pero vamos a entrar. Entonces, vamos a ver. Entonces, Keynes va a decir que uno de los supuestos fundamentales de la teoría neoclásica es que el salario, que el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Ese es el primero, ¿no? ¿Y esto qué implica? Bueno, aquí tenemos una cuestión que ya se analizó en el modelo clásico que tiene que ver con que básicamente el trabajador va a estar dispuesto a trabajar siempre y cuando el salario el salario real sea lo suficientemente grande que compense su ocio. Entonces, si aumenta el salario real, dijimos, los trabajadores se van a dejar a cambiar su ocio por salario y van a trabajar, ¿no? Y por otro lado, las empresas van a demandar trabajo en función de la productividad marginal de trabajo. Y eso lo habíamos visto en general, que en este modelo la demanda de trabajo era esta línea que venía de la productividad marginal del trabajo en la función de producción y la oferta de trabajo pues era una cosa más o menos así, ¿no? Entonces teníamos oferta de trabajo y demanda de trabajo, ¿sí? Y aquí se iba a determinar la cantidad de trabajo de equilibrio y el salario real de equilibrio. Entonces, fíjense, la demanda de trabajo, dijimos, la hacen las empresas y la oferta la hacen los trabajadores. Entonces, una de las cuestiones fundamentales aquí de lo que se está suponiendo es que en el mercado de trabajo se van a determinar los salarios reales, ¿sí? Entonces, un supuesto básico es eso, que en ese mercado, en esa negociación, se determina el nivel del salario real. Cosa que vamos a ver con la que Keynes no está totalmente de acuerdo. Ahora, esta situación también implica una situación de pleno empleo. ¿Por qué? Porque ellos están suponiendo que ya tiene que ver con el supuesto 2, que es este de acá, ¿sí? El supuesto 2, que el desempleo que existe en la economía es solamente friccional o desempleo voluntario. Y bueno, estamos diciendo que este desempleo es voluntario o friccional dependiendo de si de la utilidad que tiene el salario para el trabajador. Obviamente la utilidad del salario pues, es consumo, ¿sí? Y la desutilidad del salario o del trabajo pues es el perjuicio que le causa al trabajador dejar de estar en la cama porque estaba valorando su ocio, o de no hacer nada o de hacer otras cosas que le devenguen un beneficio, en el sentido de que hemos dicho la visión del trabajo que tienen los neoclásicos, los marginalistas y los clásicos como un mal, ¿no? Entonces, en este sentido, trabajar es un mal. Bueno, eso lo podríamos haber discutido, creo que así lo discutimos en la clase, pero hemos dicho que el trabajo no necesariamente es el mal. Pero eso se aleja de la discusión que trae Keynes, ¿no?
Entonces, el trabajador va a ofrecer hasta que el salario real sea igual a la desutilidad del trabajo, ¿no? Entonces, mientras el salario real sea mayor que la desutilidad del trabajo, la desutilidad marginal del trabajo, le voy a poner aquí marginal del trabajo, pues entonces ofrecerá más trabajo. Entonces, cuando pasa esto, aumenta el trabajo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el salario real sea igual a la desutilidad marginal del trabajo. Entonces, en este punto, ya el trabajador ya no ofrecerá más trabajo, ¿sí? Entonces, pero es un acto consciente. El trabajador decide ya no trabajar porque valora más su ocio o porque sabe que si trabaja más, eso le va a causar un perjuicio. Entonces, eso ahí se determina, ¿no? Y entonces el trabajador decide voluntariamente no trabajar. Entonces, esto lleva a una situación de pleno empleo, porque los trabajadores conscientemente no quieren trabajar. Entonces, el empleo que existe o la gente que está trabajando dentro del sistema económico está trabajando de manera voluntaria, ¿sí? Y la que no está trabajando lo está haciendo también de manera voluntaria. Entonces, los recursos que existen en la economía, trabajando, en este caso, el factor trabajo, trabaja porque siente que la remuneración que le da el mercado de trabajo le compensa ese gasto o esa labor que está haciendo, ¿no? Entonces, aquellos que no sientan que el salario real les está pagando esa desutilidad, pues no trabajarán. Entonces, toda la gente empleada dentro del sistema económico está haciéndolo de manera voluntaria y está de acuerdo con ello. Y los que no están trabajando es por una cuestión voluntaria. Valoren más su ocio, ¿sí? Que estar en el mercado laboral. Entonces, esa es la situación en el modelo clásico, ¿sí? Entonces, para ellos solamente existe lo que le llaman el desempleo friccional y obviamente el desempleo voluntario. ¿Qué es el desempleo friccional? Yo les hacía el ejemplo en la clase que es una cuestión de gente que se sale de un trabajo porque está buscando otro, está cambiando de trabajo. O la gente que sale de la escuela y que está en el Inter para buscar un empleo. Entonces, eso es una cuestión dice discusión friccional por unas cuestiones institucionales, de que no sean, no haya mecanismos para, si tú te quieres salir de un trabajo, que encuentres de manera rápida el otro trabajo que deseas, o que no haya esos, digamos, como esos tablones de ofertas, o ¿cómo se les llama? Um, bueno, ahorita no recuerdo bien, pero son donde hacen el matching entre las empresas y los trabajadores. Pero entonces es una cuestión institucional de que eso de manera institucional no está bien, digamos, aceitado, no es eficiente para colocar a los oferentes de trabajo con los demandantes de trabajo. Entonces, son periodos de transición. Entonces, esa desocupación es friccional. Y el otro, obviamente, es voluntario. ¿Por qué? Porque yo no siento que el salario esté remunerando bien mi trabajo. Entonces, no ofrezco trabajo. Entonces, dice Keynes, no existe desempleo involuntario, ¿no? ¿Qué sería el desempleo involuntario? Pues de que exista una parte de la población que a ese salario quisiera trabajar, pero que no encuentre trabajo. Ahorita vamos a ver cómo lo define Keynes, pero esos son dos supuestos que van a ser ampliamente criticados por él en lo que sigue. Y bueno, aquí va a plantear desde el punto de vista del modelo clásico cómo serían las formas bajo este esquema clásico de incrementar la ocupación. Entonces dice
la primera tiene que ver con bajar la desocupación friccional, ¿no? Y dice, el primero tendría que ser mejorar la organización en la previsión o en la previsión, ¿no? Entonces, la organización de cómo se hace el matching entre la gente que quiere trabajar y las empresas que demandan trabajo, y que existieran unas instituciones que inmediatamente tuvieran esos mecanismos para enlazar a los oferentes con los demandantes, ¿no? Y que eso impactara en la disminución del el desempleo friccional. Entonces, la idea, lo que tenía en mente hace rato eran las bolsas de trabajo, ¿no? O sea, que hubiera bolsas de trabajo eficientes en donde uno se apuntara y inmediatamente lo contrataran a uno, ¿no? Entonces, eso, digamos, que es lo que plantea. Entonces, si mejora ese tipo de cosas, podría disminuir el desempleo friccional y aumentar la ocupación. La segunda tendría que ver con la disminución de la desutilidad marginal del trabajo. Entonces, ¿eso cómo sería? Bueno, eso sí sería una cuestión que tendría que ver con la valoración que tiene el trabajador por el ocio. Entonces, si llegara a disminuir esa desutilidad que le da el trabajo, ya sea porque ahora se les promete aprender algo dentro del trabajo, no sé, algo que los incentivara a realizar el trabajo, eso haría que disminuyera su desutilidad del trabajo, ¿no? O que fueran más fácil. Ahora, en lugar de que les dijeran, a ver, vamos a hacer a los trabajadores del campo, en lugar de usar la pala, pues ahora lo vas a hacer con tractor, ¿no? Entonces, a lo mejor eso disminuiría su desutilidad y los haría que trabajaran más o que estuvieran dispuestos a trabajar más, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaría? Bueno, si lo voy a poner por acá. Entonces, bueno, la primera es institucional, el mejoramiento de la organización y la producción para disminuir el desempleo friccional. La previsión tiene que ver con que si yo me quiero cambiar de trabajo, pues en el inter, en lo que todavía estoy trabajando, pues busque otro empleo o incluso que deje mi empleo antiguo cuando ya tenga el nuevo, ¿no? Y entonces eso implicaría desaparecer la fricción. Entonces, en el segundo caso que quiero explicar, si disminuyera la desutilidad marginal del trabajo, bueno, aquí lo puedo explicar. A ver, para no hacerme tanto bolas, me voy por acá. Si disminuyera la desutilidad del trabajo, pues al nivel de salario existente, lo que pasaría sería que aumentaría la oferta de trabajo y por lo tanto, como disminuye la desutilidad, pues estaría dispuesto a trabajar un poco más, incluso al mismo salario estaría dispuesto a trabajar más, ¿sí? Pero incluso dependiendo de la demanda, pues lo que realmente yo estaría dispuesto a trabajar, digamos, hasta acá, pero lo que realmente podría trabajar sería esto, si yo aceptara una baja en el salario. Entonces, la desutilidad, si disminuye la desutilidad, yo estaría dispuesto a trabajar más, ¿sí? Incluso por un salario menor. Eso sería como pasaría en esta cosa. Lo podemos revisar en la clase si tienen dudas, ¿no? La segunda, la tercera, perdón, el inciso C, habla de el aumento en la productividad de la producción de bienes salarios. ¿Qué pasaría? Bueno, si aumenta la productividad de los bienes salarios, ¿sí? Si aumentara la productividad marginal de los bienes salarios, pues entonces el precio de los bienes salarios disminuiría y por lo tanto los salarios de los asalariados aumentarían, los salarios reales. ¿Por qué? Porque disminuirían el precio de los bienes salarios y entonces esto tendría a aumentar el salario real para los trabajadores, ¿sí? Entonces,
esto le permitiría a los empleadores, ¿sí? Como el salario real, el precio de los bienes salariales está cayendo, pues bajar un poco el salario y emplear a más gente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos suponiendo que si yo bajo, si bajan los precios y los empleadores bajan el salario, pues en términos globales, como bajaron los precios y bajan los salarios, el salario real se mantendría igual, si bajaran en la misma proporción, ¿no? Pero si entonces si baja el salario real, pues esto implicaría, ¿sí? Implicaría, si bajara el salario real, implicaría una mayor demanda de trabajo, ¿sí? Lo voy a poner aquí para que se vea otra vez. Entonces imagínense que estamos en esta situación, de que la oferta y la demanda, ¿sí? Oferta y demanda de trabajo, bueno, LE, LD y LD, ¿sí? Entonces, en una situación inicial, ¿sí? W sobre P y aquí W sobre P, ¿sí? Entonces, si este bajara y este también bajara, pues en términos reales, yo lo que podría hacer, bueno, esto tendría que bajar. Y en este sentido, las empresas estarían dispuestas a emplear más gente. A ver, aquí me estoy haciendo bolas con este de aquí. Y aumentaría el empleo de aquí para acá. ¿Sí? La segunda, la cuarta forma en que pudiera incrementar sería aumentando el precio de los artículos para los no asalariados. Entonces, si en una industria yo pago salarios, yo pago a los asalariados y el precio de los bienes que producen esos asalariados no es para consumo de asalariados y ese precio incrementa, pues incrementaría la rentabilidad para el capital y entonces lo que pasaría es que incrementaría la demanda, ¿sí? Incrementaría la demanda de trabajo. Entonces, eso tendría que pasarse acá, la demanda, la oferta. Entonces, el incremento en el precio. Si en este sector yo doy bienes salarios, ¿sí? Pago salarios, ¿sí? Pero incrementa el precio de los bienes de los no asalariados, pues en general lo que pasaría es que aumentaría la demanda de trabajo. Aquí la demanda de trabajo pasaría de aquí para acá. ¿Por qué? Porque ahora es más rentable para el productor producir, ¿sí? Y lo que pasaría es que ese precio incrementaría mi demanda de empleo por acá, ¿sí? Entonces esas serían las 4 formas de incrementar el empleo dentro del modelo clásico, ¿no? Ahora, una de las cuestiones que plantea Keynes es que estos supuestos pues no están reflejando a la realidad, porque dice, bueno, el modelo clásico supone que en ese proceso de negociación en el mercado de trabajo se van a determinar los salarios reales. Sin embargo, dice que los trabajadores no demandan salarios reales, sino demandan salarios nominales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los salarios que se acuerdan, por ejemplo, en el país mediante los paros programados o las demandas de los trabajadores asalariados, pues en general están fijando un salario nominal, no un salario real. ¿Por qué? Porque no saben el próximo año cómo estarán los precios. Asumen que van a crecer y determinan un nivel de salario, pero puede ser que los salarios estén por debajo o que crezcan por encima o por debajo
de eso que están determinando. Entonces, en ese proceso de negociación no se están determinando salarios reales, se están determinando salarios nominales, ¿sí? Entonces dice, y dice ahí, Keynes dice, los trabajadores no dejan el empleo cuando suben los precios. Y eso es bien cierto, como veíamos en la clase anterior, que calculábamos, por ejemplo, cómo se iba perdiendo el poder de compra del salario. Y eso no implica que cada vez que suban los precios, los trabajadores dejen el empleo, ¿no? De hecho, eso no pasa así. El salario se fija se hace un aumento salarial en el año y durante todo el año se mantiene ese salario nominal y los precios están fluctuando. Y en ese inter, pues el salario real puede decrecer, ¿sí? Y no necesariamente los trabajadores, que no pasa, van a dejar el empleo, ¿no? O sea, sería ilógico que yo dejara mi trabajo porque están subiendo los precios. Si suben los precios en esta etapa de crisis o en términos normales, uno siempre está endeudado, tienes obligaciones, tienes que cumplir con esas obligaciones y no porque suban los precios vas a dejar el trabajo. O sea, vas a dejar el trabajo cuando tengas una demanda, un prospecto de otro empleo con mayor sueldo. Pero si no hay trabajo, pues mejor te quedas donde estás, ¿no? Dice, y dice también Keynes, dice, la desocupación que existe en la crisis, dice, no se debe a la negativa de los obreros a aceptar una baja del salario nominal. Y dice, esto no se apoya en los hechos. ¿Por qué? Porque dicen los clásicos que en la crisis el desempleo que se da se debe fundamentalmente a que los obreros no quieren bajar el salario. ¿Qué pasó en esta crisis? Pues hay gente que ha aceptado trabajar en las mismas condiciones con salarios más bajos, ¿sí? Entonces, eso no se soporta en los hechos, ¿no? Entonces, en la crisis, muchos trabajadores, eh, sabiendo que están en un proceso pues, de recesión económica, de una situación económica mala, pues incluso siguen trabajando para que no les quiten el empleo, pueden reducir sus salarios, sus sueldos, ¿no? Y de esa manera conservan el empleo y pueden pasarla y más o menos en la crisis, ¿no? Entonces, eso no es cierto lo que dicen los clásicos, ¿no? De que los trabajadores no aceptan las reducciones en el sueldo. Eso es mentira y lo sabemos. En esta crisis hay mucha gente que se ha quedado con sueldos más bajos, ¿no? Dice, y lo dice Keynes, en la crisis los asalariados aceptan un menor salario. Eso es lo que ha pasado en la realidad. Entonces empieza a criticar ahí a la teoría clásica. Luego plantea dos objeciones, dice Keynes, ¿no? Dice, la baja en los salarios reales no disminuye la oferta de trabajo. Entonces, lo que estábamos diciendo, ¿no? El salario nominal se fija al inicio de cada año y no porque suban los precios, la oferta de trabajo disminuye, ¿no? Porque la gente tiene que cuidar su empleo. Y luego dice, las negociaciones no fijan el nivel de salario real. Lo que hemos dicho, en ese mercado de trabajo, los trabajadores no pueden determinar en todo momento, porque las negociaciones son anuales, el nivel del salario real, ¿sí? Y lo que dice también es que en términos sindicales, las organizaciones sindicales lo que están defendiendo es el nivel salarial relativo, no el general. Entonces, si de repente entran en huelga los trabajadores de Pemex, lo que están defendiendo es su nivel salarial, ¿sí? De su sector o de Pemex, o los trabajadores de la educación están defendiendo su nivel salarial, no el nivel de todos los trabajadores. Entonces, en general, cada año se están incrementando ciertos salarios y se negocian otros, ¿sí? Se incrementa el salario mínimo
pero en las industrias están negociando los niveles salariales de determinada industria. Y no se está fijando de manera de manera general ese nivel de salario en términos generales. De hecho, no existe un solo salario dentro de la economía, ¿sí? O sea, hay salario mínimo y hay otros distintos salarios que existen en distintas industrias, ¿no? Entonces, esta idea de que con un salario, que existe un salario real para todos los trabajadores también es mentira, ¿no? Entonces dice, el desempleo involuntario que existe, dice Keynes, dice, él lo define como lo que sigue, dice, ante una caída en el salario real, tanto la oferta como la demanda de trabajo son menores son mayores, aquí debe decir, son mayores al volumen de ocupación existente. ¿Qué quiere decir? Si cae el salario real, la oferta de trabajo y la demanda de trabajo son mayores al nivel, al volumen de la ocupación existente. Pero ¿por qué no se ocupa todo ese nivel de trabajo? Ese es otro problema que va a discutir y que tiene que ver con el siguiente supuesto clásico que discute Keynes. Y ese supuesto es la ley de Say. Y para esta ley de Say me gustaría aquí leerles una cita del propio Keynes. Entonces, ¿qué es lo que suponía Jean-Baptiste Say? Bueno, Jean-Baptiste Say lo que suponía es que la oferta crea su propia demanda. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues lo que está viendo Jean-Baptiste Say es una sociedad, pues como una economía cuasi feudal que se está desarrollando y en donde todos aquellos productores, imagínense los gremios, bueno, pues los gremios, el aprendiz o los talleres precapitalistas, pues en ese esquema, pues lo que existía casi era la producción, lo que se producía era básicamente para intercambiarlo por otros medios de subsistencia. Entonces, el productor de zapatos, ¿no? Vendía los zapatos para consumir lo que necesitaba para vivir y lo que no consumía lo utilizaba para volver a invertir en la compra de material para volver a hacer los zapatos, ¿no? Y aquellos que compraban los zapatos, pues era porque necesitaban usar los zapatos y era un bien de consumo para ellos, ¿no? Entonces, y también el vendedor de zapatos, al vender los zapatos, estaría pagando los insumos para volver a comprar para volver a producir los zapatos. Entonces, esos insumos pues que sería por ejemplo la piel, si es el zapato en ese entonces pues era de piel o de algún material pues animal o no sé si vegetal, pero el chiste es que alguien producía esos insumos y también ese alguien pues iba a vender. Entonces el acto de producción implica demanda. ¿Por qué? Porque vendes el zapato, pero también estás comprando de nuevo los insumos, ¿no? O compras para vender el zapato, compras los insumos para producir el zapato, ya sea la suela, la piel, el hilo, lo que sea, ¿sí? Entonces, es un proceso que acarrea oferta y demanda. Y entonces todo lo que se ofertaba se demandaba. ¿Por qué? Porque era una economía casi de intercambio, ¿sí? Entonces era lo que estaba observando Jean-Baptiste Say y decía, bueno, pues no hay ningún problema porque toda la oferta, ¿sí? Crea su propia demanda. Entonces aquí Keynes cita a John Stuart Mill, ¿no? Más o menos interpretando Stuart Mill la ley de Say. Y dice, los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Entonces estaba diciendo como que es
una economía del trueque, ¿no? En el ejemplo que le estoy poniendo, el zapatero hace los zapatos y con esos zapatos consume sus bienes para subsistir, le paga al ayudante porque le está dando, le paga el salario al ayudante, el ayudante con ese salario va a comprar los bienes que necesita, ¿sí? Y lo demás lo ahorrará tal vez para comprarse una casa, lo que sea, pero todo es un sistema que todo lo que se genera se está intercambiando por algo. Dice, los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en los bienes que posee. Y sigue la cita, dice, todos los vendedores son inevitablemente y por el sentido mismo de la palabra, compradores. Entonces, el que hace zapatos, ¿no? Vende zapatos, pero a su vez está comprando el trabajo de los individuos que le ayudan y los insumos para producir los zapatos, ¿no? Entonces, es comprador y vendedor. Dice, si pudiéramos duplicar repetidamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados. Dice, pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo, ¿no? Dice, todos ejercerían una demanda y una oferta dobles. Entonces ahí diría, no, a ver, si duplicamos esto, los ingresos de cada persona, pues incrementaríamos la demanda de cada persona, ¿sí? Al doble. Dice, todos ejercerían una demanda y una oferta doble, todos podrían comprar el doble porque tendrían 2 veces más que ofrecer en cambio. Entonces, más o menos es la idea que tenía John Stuart Mill de esta ley de Say. Y entonces entendemos esta ley de Say como que la oferta está creando su propia demanda, ¿sí? Y luego en Keynes cita a Marshall, en donde también le da una interpretación a esta ley de Say. Y dice Marshall, dice, el ingreso total de una persona se gasta en la compra de bienes y servicios. Dice, cierto que generalmente se dice que un hombre gasta parte de su ingreso y ahorra la otra. Entonces ahí dice, bueno, ahí poner atención. Entonces un individuo gasta una parte y la otra la ahorra. Dice, pero es un axioma económico muy conocido que el hombre compra trabajo y bienes con aquella parte de su ingreso que ahorra, ¿no? Entonces, es como el modelo de los fondos prestables, ¿no? Dijimos, a ver, el productor de maíz, ¿no? Produce su cosecha de maíz y una parte se la consume y la otra la guarda en el silo, o puede decidir utilizar prestar esa parte de maíz como semilla para alguien que quiera producirlo, ¿sí? Y a cambio de eso esperará un rendimiento, ¿sí? Y ese rendimiento son bienes también, que le servirán ya sea para consumirlos en el próximo periodo o para volver a prestar como semilla para otros. Entonces, dice aquí, ¿no? Dice, pero es un axioma económico muy conocido que el hombre compra trabajo y bienes con aquella parte de su ingreso que ahorra, del mismo modo que lo hace con la que gasta, ¿sí? Entonces es un sistema cerrado. Lo que gasto, estoy consumiendo algo que alguien ya produjo, y eso que alguien produjo fue resultado tal vez de que pidió prestado, ¿sí? Entonces es un sistema cerrado. Y luego dice, se dice que gasta cuando procura obtener satisfacción presente de los bienes y servicios que compra, y que ahorra cuando el trabajo y los bienes que compra los dedica a la producción de riqueza de la cual espera derivar en medios de satisfacción en el futuro. Intercambio de bienes presentes por futuro. Eso es que la oferta cree su propia demanda. Entonces, y es una economía de intercambio de mercancías. Entonces, en estas dos citas más o menos se quedaría ahí plasmado lo que debe de entenderse por esta ley de Say, que en general, pues lo que podríamos decir, como dice Say, es lo siguiente, ¿no? Entonces la ley de Say me dice que la oferta crea su propia
demanda. Porque en el mercado que está teorizando, el comprador también es un vendedor. ¿Sí? Entonces, el comprador de zapatos puede ser un vendedor, por ejemplo, de fuerza de trabajo. O el comprador de piel puede ser un vendedor de zapatos o de chamarras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se da en este sistema, ¿no? Y en su sistema cerrado. Entonces, no hay ningún problema porque, pues en un pueblo, si yo vendo, yo vendo pan, me hago panadero, pues lo que obtenga del pan en este esquema va a ser para intercambiarlo por maíz, por lo que sea. Y lo que me sobre lo voy a guardar tal vez para comprar la harina, para seguir produciendo pan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve en este esquema, ¿no? Entonces, esta ley de Say lo que garantiza es que no exista, por ejemplo, incertidumbre, que eso es lo que va a manejar Keynes, lo que va a ser fundamental, la incertidumbre sobre la demanda en una economía monetaria. Aquí ellos están suponiendo casi una economía de trueque, ¿sí? En donde si existe el dinero, nada más es para ser como el aceite de los intercambios económicos que existen dentro de la economía. Y entonces, al final de este capítulo, que está de hecho en la página, bueno, al final de este capítulo, página 30-31 de la teoría general, dice Keynes establece lo siguiente y dice, para él los supuestos fundamentales que ya los fuimos revisando, pero después aquí resume, del modelo clásico son los siguientes. Primero, que el salario real es igual a la desutilidad marginal del trabajo. Ese es uno, que no existe la desocupación involuntaria y que la oferta crea su propia demanda. Entonces, esos son los tres supuestos del modelo clásico según Keynes, ¿sí? Entonces, aquí le dejaríamos y cualquier duda la vamos revisando en las sesiones sincrónicas que tengamos. Esto fue fundamentalmente el capítulo 2 de la teoría general. Los invito a que lo revisen, de ahí saqué algunas citas y esto viene ahí. Yo lo único que estoy haciendo es interpretando dos que tres cositas que están aquí, ¿sí? Entonces, aquí le dejamos y los veo en el siguiente video. Saludos.